Buenos días a todos. Pongan un 100 si me escuchan bien, una manito para abajo si lo escuchan intermitente. Yo no sé si es el título, no sé si hay que hacer una oración de protección para este espacio. De todas formas, yo siempre la hago antes, así que tranquilos. Vamos todos a pedir la protección de Dios para que nos aclare el camino. Les comentaba que este espacio es más sobre todo sobre curiosidades que a mí me han despertado la búsqueda de algún que otro artículo y he conectado cosas que ya yo tenía como base en el conocimiento de lo que dice la Biblia, eh, sin fanatismo, sin una relación directa con ninguna religión. Ustedes saben que yo cuando leo la Biblia la leo de una manera bastante abierta, no me apego a ninguna doctrina, pero sí es muy curioso todas estas cosas. Idolidia me está acompañando porque Idolidia tiene un blog donde alguna vez también ha curioseado sobre este asunto de la Atlántida y la relación que tiene con Cuba. Una cosa que a nosotros los cubanos nos vuela la cabeza es pensar que podríamos ser descendientes de atlántidos nosotros. Y eso explicaría muchas cosas, ¿no? Pero bueno, muchos llamarían esto teorías de conspiración, pero aquí no, aquí vamos a hablar de cosas que son reales, descubrimientos científicos y les voy a poner un video arriba. Vamos a leer el artículo que Idolidia escribió basado en descubrimientos científicos que se hicieron a principios de los años 2000 y que luego la mafia castrista se encargó de desaparecer de los medios de noticias y todo ha quedado como en una nebulosa. Pero nosotros no vamos a dejarnos guiar por la nebulosa, nosotros vamos a seguir con la curiosidad. Me hace falta otro co-host, no sé a quién subir, Lucy, Ania, una señal de humo, a quién le mando el co-host, el segundo co-host para que esto no los tumben. Bueno, les voy a leer un versículo bíblico que a mí desde niña me llamó mucho la atención. Ahora de nuevo Ania no escucha bien. Creo que le voy a tener que cambiar el título del espacio. A ver, Roilán. Te estoy pasando micro. Ania, te estoy pasando micro. Vamos a ver si con más hablantes esto funciona mejor. Les voy a leer un versículo bíblico que a mí me llama mucho la atención. Una vez los apóstoles, los seguidores, los discípulos de Jesús le preguntaron cuáles serían las señales de su venida y de los últimos días. Y él da una especie de lista de las características de los últimos días y de las características de las personas de los últimos días, pero al final de esa descripción, en Mateo capítulo 24, versículo 36, él dice: respecto a aquel día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque así como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Esta es una característica muy específica porque aquí Jesús dice que tenemos que prestar atención a cómo eran los días de Noé. O sea, a los tiempos predilúvicos. Se tiene evidencia científica que en la Tierra hubo una gran inundación. Eso yo creo que a nadie le quepa ninguna duda. Y siempre ha estado la búsqueda de la famosa civilización predilúvica llamada Atlantis en inglés o Atlántida en español. Hemos visto muchas películas, nos han programado el cerebro para
visualizarlo de la forma que ellos quieren que lo visualicemos, y siempre nos han hecho ver que está todo del lado de allá, para Europa. Nos hicieron creer que la búsqueda era más pegada para las Islas Canarias y nos han desviado siempre mucho la atención. Sin embargo, Idolidia, te voy a pedir que nos leas el artículo, el primero que me enviaste, de tu blog. Vamos a leer esto con base científica de qué fue lo que pasó, dónde realmente está Atlantis, dónde descubrieron realmente Atlantis y qué tiene que ver eso con nosotros los cubanos. Así que por favor, Idolidia, léenos el artículo. Yo acabo de compartir en mi perfil, en mi cuenta de Twitter, acabo de compartir los enlaces a 3 posts que yo tengo en la frontera transparente. Hay uno que se llama La Atlántida está en España o en Cuba, y el otro, La ciudad sumergida de Cuba, y otro que es muy parecido, Una ciudad sumergida, hipótesis, leyenda, conspiranoia. Entonces yo me voy a, el primero que yo te mandé, no recuerdo si fue este, hipótesis, leyenda, conspiranoia. No, el primero te lo acabo de poner arriba de tu propio tweet, es La ciudad sumergida de Cuba. Ah, Vamos a perfecto. centrarnos en lo que hay Ya, en Pinar del Río. sí. Esto, como nosotros somos navegantes, navegantes por cuenta propia, como a veces nos reímos cuando hablamos tú y yo tengo esa costumbre de todos los días hacer búsqueda para ver el acontecer mundial del momento, pero generalmente hay historias que de pronto me llevan a buscar en el futuro. Entonces, bueno, pues por una de esas razones yo marqué esa historia. Cuando yo estaba haciendo algunas búsquedas sobre otros temas, fui a dar a esta historia y quise compartirla en la frontera transparente, porque entonces a partir de esa historia que vi hice un análisis de ahí hasta el pasado. Muchos a veces que somos cubanos recordamos en Cuba una vez que dijeron, mira, han hecho un descubrimiento al final de todo. Después pasa el tiempo, los medios de difusión, como siempre, los medios de manipulación, están entretenidos en lo que da clic. Mira, todo el mundo escribe sobre el tema, y pasa el tiempo y después esas noticias no vuelven a tomarse, ni esas investigaciones. Y yo quiero que ustedes vean esto como un repaso en el que de manera directa denuncio siempre a todas aquellas señoras y señores que se dejan embaucar con la primera historia y no van más allá de la porción que tenemos delante. Ustedes, que todos que están aquí son muy inteligentes, muchos de ustedes buscadores de la verdad, y por eso accedí con Mayrin a trabajar en este espacio, porque son muchas cosas que debemos, si no verlas como un cuño, saber que ellas nos ayudan a nosotros a analizar. En este artículo se hablaba de una mega ciudad sumergida en Cuba que atrajo la atención de los incrédulos. Y esto, bueno, ocurrió en una época que no es tan lejana, en el 2021, cuando unos canadienses fueron a hacer un estudio en Cuba, en la plataforma insular, con el tema de buscar, bueno, para cuando aquello estaba de moda, buscar los galeones que se hubieran hundido en el Caribe, con la historia de los que venían de Europa, otros con la historia de si había petróleo. Bueno, mucho mito era el que nos llegaba en Cuba. Y estos canadienses encontraron unas estructuras de piedras simétricas y geométricas que se parecían a un complejo urbano, que cubrían un área de 2 kilómetros y estaban en una profundidad de 600 y 750 metros. Este hallazgo de estos ingenieros, una mujer y el esposo también trabajaba con ella, Pauline Salinsky, que eran ingenieros marinos, y Paul Wainsway, eran propietarios de la empresa canadiense Advanced Digital Communication, y trabajaban en el proyecto de exploración y sondeo en colaboración con el gobierno cubano. Observen la palabra colaboración. Ustedes saben que muchas cosas que tienen que ver con la plataforma cubana, si el gobierno ese que está ahí, si yo le llamo gobierno porque, bueno, para identificarlo, pero sabemos todos qué cosa es, si ellos lo permiten. Y bueno, ellos en colaboración, lo que implica, ellos también tenían gente en ese equipo, encontraron esas estructuras
y decidieron, bueno, pues volver allí a firmar imágenes. Y estas imágenes de un equipo que se llama Sonar fueron interpretadas como estructuras pirámides y estructuras circulares hechas a base de bloques de piedras y enormes y lisos, todos estos bloques que parecían granito tallado. Y bueno, como ya explican, unos en forma de pirámide. Y esta ingeniera dijo que esto era maravilloso y que parecía que había sido un centro urbano. Pero cuando usted va a buscar en los medios, eh, le han dicho, y muchos medios precisan, que eso que dijo la ingeniera es totalmente irresponsable decirlo sin tener evidencia. Pero ¿qué sucede? Que el gobierno cubano, ante la idea de seguir buscando para las evidencias, y ahí estoy mostrando en el mapa, en la frontera transparente, estoy mostrando el mapa del lugar donde están ubicadas esta ciudad. Bueno, pues no los dejaron seguir. Dijeron que no se iba a seguir. Y entonces, bien, eso que encontraron los canadienses, eso que ellos dijeron, esa imposibilidad de seguir, inmediatamente fue replicada por medios del sur de Florida, de los Cayos, en la zona de Cayo Hueso, por allá, los medios de propaganda que hay por esa zona. Todos hicieron, bueno, pues sus reportes periodísticos. La realidad es que, por mucho que ustedes busquen, todos van a dar siempre a esa fuente, no hay otra. Pero bueno, como yo siempre digo, busca, que vas a encontrar, yo dije, déjame ver por la parte cubana, porque ellos, sí, está esto, pero ya, no vamos a investigar más, no vamos a parar eso ahí. El geólogo marino Manuel Iturralde, que estuvo muy vinculado con toda esa historia, pidió más muestras del lugar antes de tomar conclusiones. Y él dijo en aquel momento, tenemos algunas figuras que son extremadamente inusuales, pero la naturaleza es mucho más rica de lo que pensamos. Estimando que habría tomado 50.000 años para que tales estructuras se hundieran a la profundidad en la que se dijo que se encontraron, él dijo que 50.000 años atrás no había capacidad arquitectónica en ninguna de las culturas que conocemos para construir edificios complejos. Y yo me detengo aquí, porque si nos detenemos aquí nos dicen conspiranoico. Pero si usted empieza a buscar la relectura, la rebúsqueda, la reconsideración de todo lo que nos han contado del pasado, y empezamos a ver esos edificios gigantes, esas estructuras fabulosas que no la pueden haber construido de una manera que sea pasando hombres y esclavos rodillos, me refiero a las pirámides de Egipto. Pero si usted estudia y usted busca y usted entra en los archivos donde se atesoran muchas de esas informaciones, usted se va a dar cuenta de que esto que ha dicho este hombre, 50.000, no había capacidad arquitectónica en ninguna de las culturas. O sea, ya él dijo la verdad de Cuba, porque él era el geólogo cubano, y bueno, pues ahí quedó todo. No hay evidencia, no, en el pasado no hubo eso, y todos los que, digamos, estábamos en Cuba, o todos los que no teníamos acceso a otra información en ese tiempo, sí, es verdad, esas evidencias. El asunto es que yo seguí buscando, y un especialista en arqueología subacuática de la Universidad Estatal de Florida añadió que eso que acababan de ver sería genial si estuvieran en lo cierto, pero sería realmente avanzado para cualquier cosa que pudiéramos apreciar en el Nuevo Mundo para aquel periodo. Las estructuras están fuera de tiempo y lugar. Volvemos al mismo tema. Ya. Nosotros no avanzamos, seas un especialista, un experto, nosotros consideramos que antes de llegar a la altura en que estamos, no hubo civilizaciones fabulosas, no hubo
nada, o sea, nosotros venimos, el mono fue todo hasta el siglo XXI, XX, XXI, en que somos nosotros y demás. Desestiman cualquier posibilidad de ir más allá, a analizar, a ver, a pensar. Y bueno, pues esto dijo este experto en la Universidad Estatal de la Florida fue lo que se replicó en varios sitios. Y bueno, pues resulta que sitios en España, en Iberia, que siempre viven al tanto de los temas que tienen que ver con Hispanoamérica, con Iberoamérica, ellos también se pusieron a trabajar en ese tema. Este es un sitio, yo en la Frontera Transparente dejo el enlace al sitio, está en español y yo generalmente cuando el sitio está en español no tomo muchos segmentos para respetar los derechos de autor y demás, yo pongo en la Frontera Transparente, por eso el que quiera seguir adelante les sugiero que pueden ir hasta allá y ahí enlazar el sitio original, pero bueno, ese sitio habla de diversas hipótesis sobre esa ciudad sumergida en Cuba, que el mismo régimen no quiere que se siga yendo más allá a investigar, que frenó todo eso. Estamos hablando, ya han pasado más de 20 años, en que repuntó de nuevo el tema y todo se paró. Es curioso, Idolidia, porque recientemente Gramma ha hecho mención a este asunto. No sé si estás al tanto. Pero claro, nosotros los locos acá en Twitter andamos tocando ese tema a puntadas y hace poco Granma en febrero de este año hizo un artículo hablando sobre el supuesto descubrimiento. Ellos le pasan por arriba pero dejan la puerta abierta. Arriba les puso un screenshot de la parte que a mí me llama la atención de lo que dice Granma. Y el Granma dice, el prestigioso científico cubano, fíjense, ellos le dan prestigio a sus científicos, no a los que bajaron y descubrieron y que no han dejado volver a entrar, no, sino al cubano. Toda autoridad en temas relacionados con la geología y la paleontología señala que la gran mayoría de las estructuras detectadas en Guanacabibes están enterradas en la arena del fondo marino. Número 1, están reconociendo, febrero 2024, que sí hay estructuras construidas en el fondo marino de las costas cubanas. Dice, ello significa que las imágenes que se han estado difundiendo durante años, estas imágenes a las que nos estamos refiriendo nosotros, en artículos y audiovisuales en los que se muestran pirámides y otro tipo de edificaciones, son simples dibujos fruto de la imaginación de algún artista. ¡Qué cómico! Los dibujos que ellos mismos hicieron porque fue en una colaboración con el gobierno cubano que se hizo este descubrimiento, entonces ahora ellos llaman dibujos de algún artista, de alguna imaginación de algún artista. Lo que sea que exista en este lugar, dice Gramma, cerca de las costas cubanas, yace bajo el suelo a cientos de metros de profundidad. No obstante, reconoce que muchos de los elementos detectados por el equipo de sondeo tienen cierta linealidad y formas geométricas peculiares, tales como crestas, paralelepípedos, cubos, pirámides, cruces, que han dado pie a la hipótesis de que pudiera tratarse de estructuras construidas por seres inteligentes. Ellos lo están reconociendo en el Gramma. Esto se basa en que en el área de Mega, de varias decenas de kilómetros cuadrados, el sonar cartografió, formaciones que semejen calles y construcciones. Si se tratara de una ciudad sumergida como la legendaria Atlántida, significaría que en algún momento en el pasado se hundió a causa de un cataclismo. Eso lo dice Gramma, no lo digo yo. Sí, claro. Ellos están reconociendo abiertamente entre líneas que en las costas cubanas yace la legendaria Atlántida. Ahora, ¿por qué yo quiero relacionar esto con la actualidad? Porque al menos yo estoy convencida de que no estamos solos en este mundo. Existen fuerzas
infinitamente superiores, espirituales, alrededor nuestro, buenos y malos. ¿Por qué Jesús hizo tanto hincapié a sus seguidores de que los últimos días serían como los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era la vida en la Atlantis? Si no enganchamos, si no conectamos una pieza con la otra, no damos al pie con la realidad de por qué Cuba está como está. ¿Por qué tienen a Cuba sumergida en la miseria y en un manto de misterio que ahí nadie toca nada, que los cubanos se tienen que ir, que nos tienen que atontar, nos tienen que hacer todo tipo de experimento social? ¿Por qué es tan importante Cuba para Bueno, la no sé élite si mundial? no estoy escuchando. Tengo que bajarte y volver a subir. Eso te iba a decir, Mayrin, que este movimiento es global. Esto no viene esto no viene como de autonomía del régimen cubano. Este movimiento es global de esconder esta información. Completamente. Fíjate que ellos le venden, entre comillas, le venden los derechos de autor a nada más y nada menos que ay, ¿cómo se llama esta cadena? Ayúdame, Dolidia. Ay, ya se me olvidó. A National Geographic, y ellos, y todos sabemos lo que es National Geographic. Entonces, no es casualidad, hay una coordinación, primero en encontrar el lugar y luego no hacer pública la información. Por eso Cuba es tan, pero tan, tan importante, porque allí abajo yacen cosas, hay cosas, y luego vamos a hablar de la parte espiritual, que ellos necesitan usar y también proteger. Mayor, adelante. Hola, los caminos y lo que se ha encontrado desde hace décadas, no hace más de 20 años, hace más de 30 y pico de años, en la zona de Guanacavive, eso es maya, es lo más seguro que sea maya. Se encuentran unos bloques inmensos de piedra y no a muchos metros de profundidad. Recordemos que la Atlántida está situada, según los griegos, ante las columnas de Hércules, o sea, en el Mediterráneo. Eso fue lo más seguro según la Atlántida. Ni el Triángulo de las Bermudas, ni esas cosas. Recordemos también que en los años finales de los 80, principios de los 90, Ocean Quest, que eran americanos, una corporación americana, se dedicó a buscar tesoros en Cuba, encontraron varios galiones y todas esas cosas. Y los de Guanacavive le echaron el ojo desde el principio por esa misticidad y esas cosas. Es lo más seguro que podemos tener al alcance sobre eso. Gracias. Platón ubicaba la Atlantis por el Mar Caribe. Cuando Platón hablaba de Atlantis, él ubicaba Atlantis por el Mar Caribe. Y la información que Platón obtuvo, la obtuvo a partir de un maestro griego que le explicaba las características. Por eso, no sé si alguien quiere Del aportar algo de Atlántico para Platón. acá, los griegos no conocían nada, no tenían idea de nada del Atlántico para acá, mamá. Ya. Antes de seguir, que el mayor ha mencionado algo puntual que todavía está en el post que yo le estaba compartiendo a ustedes, es las hipótesis sobre la ciudad sumergida. Y entonces yo, en ese estudio que hice, mayor, exacto, las investigaciones han arrojado diferentes hipótesis, pero en México, los que se dedican a todo ese tipo de investigación, ven que esa parte de ahí, como tú bien explicaste, tiene que ver con los mayas, que fueron grandes arquitectos, grandes navegantes, y esa hipótesis de que pudieran llegar hasta esa zona ahí o alguna isla cercana, pues no es descartada por otros investigadores que siguieron.
E incluso en los sitios que yo consulté, ellos recuerdan que los relatos de los cronistas españoles se encuentran evidencia de encuentros en la región más occidental de Cuba con indios muy distintos a los que habitaban en las Antillas. Y bueno, ahí en la frontera transparente yo sigo investigando, sigo buscando, sigo recorriendo y compartiendo en el sitio ancientorigins.net. Ahí también hay información sobre ciudades hundidas, civilizaciones avanzadas, en fin, no lo voy a leer completo aquí, ustedes pueden ir allí, pero como bien tú apuntabas, no podemos tampoco hacer un corte radical y que no, esto acá no tiene, sí, o sea, el mundo en el pasado, historias mucho más atrás en el tiempo, para entrar en coincidencia con lo que ha explicado Mayrín, y todos estos temas de las teorías del Atlántida y demás son mucho más allá de conformarnos con un libretazo de un gobierno o de un canal de televisión que diga la verdad es esta porque yo la impongo. No sé si, bueno, para dar paso a que los demás también participen. No, el problema es que si nos quedamos solo con el mundo material, entonces podríamos entender eso de que los griegos no sabían. Pero si vamos un poco más allá del mundo material, entonces podríamos entender cómo sí sabían. Allá arriba les puse una foto que yo tomé de la pantalla del avión mientras hacía un vuelo, yo desde aquí de la Florida a otro estado. Y miren la imagen satelital. Qué curiosa. Me resultó muy curiosa ver esa imagen. Porque si ustedes se fijan, si tuviéramos la capacidad de eliminar los mares o de esconder los mares debajo de la superficie y que toda la superficie fuera tierra seca, si el fondo marino hubiera sido en algún momento de la historia del universo tierra y las aguas hubieran sido manantiales, entonces los mayas y Cuba hubieran estado muy asequibles. Ahí vemos que la península de Yucatán era mucho más ancha, era más bien el Golfo de México una especie de valle, podría ser, estamos hablando hipotéticamente, ¿no? La Florida también era mucho más ancha y vemos una falla, que es la falla que pasa por el oriente de Cuba. Pareciera a relieve como si una montaña se hubiera rajado o algo así, ¿verdad? Entonces a mí me resultó muy curiosa esa imagen y me recordó algo que leí hace muchos años en la Biblia, y es cómo ocurrió el diluvio. Ese cataclismo que los científicos reconocen que existió, pero que nunca han dado crédito a lo que la palabra de Dios dice, pero en este espacio sí se la damos. El diluvio no fue solamente como nos los enseñaron en las películas, mucha lluvia. No. Miren lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 7 versículo 11. Todo el que tenga una Biblia, la versión que sea, corra su Biblia y busque la verdad. Dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 17 del mes, en este día fueron rotos todos los manantiales de la vasta profundidad acuosa y las compuertas de los cielos fueron abiertas. O sea, el agua de abajo, que eran todas aguas de manantiales, subieron y llovió. Entonces, si la Biblia nos da este detalle que todas las películas y todas las doctrinas religiosas nos han hecho pasar por alto, ¿verdad? Porque también las religiones se han encargado de hacernos ver el diluvio como un cataclismo solamente desde el cielo. Nunca nadie ha hecho una visualización de esto, describiéndolo tal y como la Biblia lo dice. Pero no te pongas brava. No. Antes de que la Biblia lo recogiera, otras civilizaciones la recogieron. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y lo describen de formas diferentes, pero con muchísimas similitudes. Entonces yo creo que hay que prestar más atención a esas cosas porque hay verdad en todo.
Pero este detalle de que los manantiales fueron rotos y se inundó la superficie de la tierra tiene mucho que ver y explica mucho por qué en el documental que les puse arriba, que es un documental que se llama, una serie documental que se llama Civilizaciones Antiguas, lo pueden encontrar en Gaia, un StreamYard, que tiene 5 temporadas ya tiene, disculpen, esa serie de documentales. Ellos explican que esa ciudad que está al occidente de Cuba parece que se haya hundido. No que haya habido otro tipo de cataclismo, de un meteorito ni nada, porque está como si se hubiera literalmente la placa completa hundido y las estructuras quedaron intactas. Tienen un fragmento de ese video arriba. Mira, Prometo. disculpa un momentico. En Sí, Santa sí. María del Mar, desde el Mégano hasta casi el puente de madera de donde empieza Boca Ciega y Guanabo, ahí había una calle de granito. Los que son de La Habana y nacieron en los 70, en los 80, se podrán recordar eso. Entonces, era una calle como las que existen en Miami Beach, mucho mejor, por supuesto, de varios kilómetros pegado al mar. Un ciclón que yo no recuerdo cuál fue, desapareció eso. Hoy lo que quedan son algunos escasos bloques en lo que es el Hotel Atlántico, Villa Trópico, algo por así. Eso desapareció completo, se lo tragó el mar. Entonces, eso no es más que eso. Esas piedras que están en Guanacavive, no es más que eso, no es más que un ciclón, un huracán fortísimo que pasó en aquellos años y se llevó todo aquello. Y eso, lo más cercano a la civilización, a las grandes civilizaciones que existieron, constructoras, es a los mayas, que está, recordemos que hay puntos que se ven ahí cuando el mar está plato y la noche está clara, se pueden ver luces de México y luces de Pinar del Río, de esa zona. O sea, eso está pegadito. Muchas gracias, David. Sí, pero el problema es que todo esto pasó, que se estima que haya sido, si más no recuerdo, que fueron alrededor de 400 pies, caballero, que subió el nivel del mar. ¿Ok? Y entonces fue tan corto el periodo de tiempo que fue lo que abrió la puerta a toda esta investigación. Pero fue un aproximado de 400 pies que subió el nivel del mar. Estamos, Y Mayrin, nosotros estamos viendo estos cambios aquí porque somos de América. Pero si vamos a Ay, la parte... disculpen que tenía los perros ladrando y no los escuché, me disculpo con ustedes. La pregunta es qué edad calcularon de que tenía esa ciudad sumergida ahí abajo. Y la respuesta es alrededor de 11.000 años. Eso lo ubica antes del cataclismo. Tienen que ver el documental. Esto no es una cosa que yo me estoy inventando. Las medidas que tomaron de una pirámide que hay abajo son prácticamente las mismas de la pirámide, ayúdame Dolidia con el nombre de la pirámide de Egipto, que tiene ocho lados, que es casi Pero Mayrin, tú redonda. sabes que la pirámide de Egipto no es la más grande, ¿no? No, pero estamos hablando de tiempo. Para ubicar la historia de la humanidad en el tiempo y podernos ubicar en qué tan antiguo. En Guanacavives no hay pirámides, son grandes bloques, planos. Ni una sola pirámide ahí, nunca han tirado fotos El ni se ha visto nada. mismo Granma Mayor lo está reconociendo. No yo. Ah, y las fotos se pueden encontrar. Pongan ahí en Google pirámide Pinar del Río, pirámide de Cuba, como quieran ponerlo y aparecen. Y están sumergidas en el agua. Yo no estoy hablando de las de arriba, yo estoy hablando de las que están sumergidas en el agua.
tienen que ver el documental. Lean por favor el artículo de Idolidia, se los puse ahí arriba para que puedan ver las imágenes. Y ubíquense también en antes del cataclismo, si todo era seco y los manantiales de las aguas estaban abajo, entonces es muy posible que los mayas y los taínos cubanos, y ese es otro tema que les voy a comentar, los taínos cubanos, de los que muy poco se habla mucho de los taínos boricuas, de los taínos de Dominicana, pero de los taínos cubanos específicamente de la zona occidental, muy poco se habla. Esa gente perfectamente podían tener comunicación, pero también busquen qué era lo que creían los mayas con respecto al Valle de la Muerte. Los mayas creían que al oriente, después del mar, por supuesto, después del cataclismo, estaba el Valle de la Muerte y estaban los dioses antiguos que habitaban en la Tierra Roja. ¿Dónde hay tierras rojas al oriente de los mayas? ¿Les parece curioso eso o yo soy la loca? Colorado. Mire, buenos días a todos. Algunos ya nos hemos visto por aquí por la mañana. Yo tengo una teoría y esto va para el mayor. Ahora yo no escucho al Colorado. ¿Está hablando el Colorado, Lucio? Sí. ¿No me escucha, Mayrin? Hablando Colorado. ¿Pero me escucha o no? Sí, sí se escucha, habla. Sí, Ella es yo la única sí, que no lo te que escucha. Mayrin parece que no. Sí, yo escucho Ah, también. bueno. Yo comparto una teoría que es contraria a la que comparte el mayor. La edad de hielo se inició hace 110.000 años y terminó exactamente hace 10.000 años. O sea, 1000 años antes que esta civilización se desapareciera. Si ustedes comprimen el mapa continental del mundo antiguo, era toda una masa de tierra uniforme. Véase la curvatura del África con la curvatura de Brasil, de la América, específicamente en Brasil, y encaja perfectamente. Lo que pondría Cuba entre la masa insular de Europa, o sea, España, Portugal, que encaja perfectamente con la masa insular de Canadá, y pondría Cuba exactamente cerca del Mediterráneo, al este de las Islas Canarias, cerca de lo que hoy es la Mayrin, península de... muteate. cer- Mayrin, Mayrin, muteate. Métele Colorado. O sea, lo que pondría Cuba en el área de las Islas Canarias, cerca de lo que hoy sería la península arábica, en esa área del Mediterráneo. Al separarse la masa continental, después de grandes hielos, o sea, lo que dio cabo a todo, ahí pueden haber muchas teorías de los dinosaurios y por ahí para allá. Al separarse esa masa continental, Cuba se emerge en el área del Golfo, o sea, se separaron los continentes y Cuba emerge simple y llanamente porque se calcula que la elevación más alta del mundo es el pico turquino y no el monte Everest, si contamos la fosa de Batre, desde abajo hasta arriba. O sea, lo que nos trae a otra pregunta, ¿dónde se encontraba específicamente ese monte alto que se describe en la Biblia? La fosa de las Marianas se ha podido medir, dicen que es la profundidad más grande de la Tierra, nadie ha podido medir la fosa de Batre. Háganse esa pregunta. Esa es mi opinión, es mi humilde opinión, alegadamente, no creo que se me tome mal, pero vamos a comprimir el mapa mundis, que también es una farsa como nos lo describen hoy en día, no es tan así. Pero bueno, eso es tema para otro espacio. Y vuélvanlo a separar. Y cuando ustedes lo compriman, van a ver dónde va a caer Cuba. Y por eso se encuentra tierra colorada. Y es lo que se habla en la Biblia, al oeste, donde existe la tierra roja. Ahí está la civilización de los iluminados. Incluso los indios taínos, no tanto. En esa área vivían los guanajatabeyes. Era la tribu dominante en Cuba. Lo que se refiere cuando Colón dice que eran indios diferentes.
y se le da el nombre de indio porque salió Colón en su ruta, en la búsqueda de la ruta de la India, no porque simplemente son aborígenes, no son indios, son aborígenes. Pero bueno, la historia lo recoge así por un Colorado, famoso. esos son los que eran más altos, que eran más Cor espigaditos, más, con extremidades más correcto, largas. correctos. De ahí entonces los avistamientos en las pirámides mayas de seres gigantes, que dice que hasta hoy perduran, pero bueno, eso está por comprobar. Incluso en las montañas americanas, lo que sería aquí Arizona, el oeste de Texas, que se han visto avistamientos de personas gigantes. Son descendientes de esa área. Porque todo en el antiguo mundo, todo era una masa de tierra bastante uniforme. Y como hacer una masa de tierra bastante uniforme, dependía de las civilizaciones de las precipitaciones. Había escasez de agua. De ahí donde dice Mayrín que los manantiales surgen e inundan, porque la tierra tuvo una disruptura. Estamos hablando en teología y en términos científicos. No podemos negar ni la una ni la otra. Todo fue un evento, una serie de eventos coordinados que ocurrieron en el planeta que nos llevaron a la actualidad a lo que somos hoy en día. Ok, de todas formas quiero apuntarles algo más. Ahí en la frontera transparente yo le dejo el enlace a un video en YouTube es de 2016, donde vienen imágenes de las estructuras y demás, y donde el equipo que trabaja con esto da mucha información en la parte de abajo, del podcast, ahí debajo, viene muchísima información donde ellos hablan de, bueno, pues las imágenes que viraron y sí, hay estructuras piramidales. Ahora, no piensen cuando hablamos de pirámides que todas son a imagen y semejanza de las que están en Egipto. En Chechenia hay pirámides, en México, en Sudamérica, en muchos lugares. Y con relación al tamaño de los seres humanos, bueno, yo siempre hablo en la medida de que me ajusto a ayudar a los demás a pensar con cabeza propia, como en algún momento yo trato de hacer. Me gusta mucho todo lo que ustedes están diciendo, todos los que han hablado, porque es la medida de que ustedes ya tienen bien claro de que la idea es pensar con cabeza propia y analizar con intelecto propio. Así que, bueno, en Colorado ya hemos hablado un poco de ciertas historias y ahora que él dijo lo de pensar en el pasado, el macizo y todas las estructuras estas que pudieran situar a Cuba, la Atlántida, en la zona de Canarias, por allá, no hace mucho también un fotógrafo marino reveló algunas imágenes que vio en los fondos de Canarias y salió otra vez el tema de la Atlántida está en Canarias, y entonces yo por eso fue que yo hice en la frontera transparente, yo relacioné con esa pregunta, la Atlántida, ¿en Canarias o en Cuba? Para recordar entonces todo esto. Y sí, como siempre, encantada de estar con ustedes aquí porque estos son los espacios en los que a mí me gusta estar. Así que adelante con otro que quiera hablar. Clarita, ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Me disculpo que me llegó un cliente de pronto, cosas así que pasan en estas locuras. Me había planificado para hoy no estar con interrupciones, pero así es. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. No, pues yo quería hablar, porque cuando tú hablaste de Tierra Roja, Viñales es puro Tierra Roja. Así mismo es. Y además de eso, yo como estudiaba por ahí en esa zona, hasta en Cajálvana hay montañas muy altas que estaba en una escuela y ahí yo visitaba. Y ahí también había un río y el agua era roja. Y era tan natural como cualquier otro río. La tomaba uno ahí mismo, fresquísima, pero muy roja. Y así, y el tabaco lo plantan en tierra roja. Y se está dando el mejor tabaco ahí cuando estaba muy joven para la escuela. Fíjate. Claro, y la composición del occidente del país Sí. es predominantemente arcillosa, pero es tan rica en minerales que es lo que le da el denominador
de esa tierra colorada, porque es extremadamente rica, incluso al suroeste de La Habana, Ujú. entre Batabanó pero bueno, esto es más para la planicie de Matanzas, hay yacimientos ricos que las personas clamaban que salía de los patios de las casas gasolina, y eso no es otra cosa que un estilo de crudo que es condensado, que es altamente volátil. Usted cava un huequito de unos escasos metros y ahí sale petróleo. ¿Verdad? Bueno, un amigo mío, Sí, Colorado, trabajaba en algo. petróleo que si lo puedes poner en un carro antiguo de carburador, camina, porque es la gravedad es tan alta que es ese petróleo es frío. Te cae en las manos y las manos se te ponen blancas y se seca al momento. Yeah. De ahí donde viene toda esa área de la parte insular de Cuba, que se estima en grandes reservas de petróleo y ricos yacimientos de minerales raros, aún por descubrir. No, se Wow. escucha bien, se escucha bien. Sí, tienes toda la razón, que incluso amerita, si nosotros nos ponemos de acuerdo y hacemos equipo, trabajar sobre el tema de las tierras raras y de todo. Que trabajaba con cosas referentes al petróleo allá mismo, del gobierno, desde luego. El mural de la prehistoria que hay en De Viñales. Porque aquí, escuchándonos, hay gente que no son cubanos. Pinar del Río, para los que no son cubanos, lo sepan, Pinar del Río es la parte más occidental de Cuba. Viene estando en la punta de la que si el mar no existiera, pudieras ver Yucatán, ¿ok? No, se ve de noche, mami, se ve. Entonces, planicie absoluta. San Antonio. Que es la planicie, Se ve, de noche dice que la luz de México se veía desde San Antonio, de la punta de San Antonio. Yo lo digo para los que no conocen Cuba, sepan de qué parte de Cuba estamos hablando. Entonces, justamente ahí hay un mural de la prehistoria con una piedra que es supuestamente caliza, supuestamente esa piedra estuvo sumergida en agua. Vean, o sea, esto luego emergió. Tienen que buscar, los que tengan la curiosidad, mural de la prehistoria en Cuba, busquen artículos sobre eso para que ustedes vean esa tierra de occidente de Cuba, porque Colorado también habló del Pico Tunquino, que se ubica en el oriente. Ese es otro espacio, Colorado, porque vamos a hablar también de Ponce de León y de los barcos españoles y de todo lo que hay en esa zona del otro lado de allá. Así que esto es con calma. Pero en el occidente de Cuba están esas tierras rojas, a la que los mayas llamaban la tierra de los dioses. Está el mural de la prehistoria. Hay unas aguas curativas. Los cubanos sabemos que ahí hay una secta, entre comillas lo llamo secta, que se hacían llamar o se hacen llamar los acuáticos. Yo busqué en YouTube. Sí, es muy curioso. Entonces, Pinar del Río está lleno de curiosidades. Eso está en San Diego, en San Diego de los Baños. En el Valle del Infierno. Así se llama el valle en donde están los acuáticos. Precisamente, Mayri, cuando hubo el traspaso de poder, porque no se puede llamar ni tan siquiera transición, ese mismo mural, a pocos días de Díaz-Canel haber asumido oficialmente el control de la República de Cuba, le cae un meteorito. Sí. De frente al mural. Sí. Sí, hace poco. Sí. No, wow. Es que las cositas de Cuba. Cositas de Cuba son increíbles. Yo conozco tantos Viñales, por Dios. Entonces, si nos vamos Colorado, a visitar, ¿tú has estado en Poverty Point, ahí en Luisiana? En Colorado. ¿Que se estaba dónde? Poverty Point. En Viñales, claro, mi amor. En Luisiana. Si yo digo los mogotes parecen pirámides, Mayrín. Sí, no. Mira, hay un mogote, hay un video ahí en YouTube que hay un mogote, caballero. La composición química de los mogotes es especial, es muy específica, porque los minerales que tienen los mogotes son muy antiguos.
Hay pocos Eso es lugares precioso, caballero. en la tierra que se ha descubierto que exista esa composición. Entonces, Ese lugar es bello, bello ese lugar. estamos hablando de un lugar muy curioso, donde Sí. existen y pasan cosas muy curiosas, Pero no de México también ahora, está lleno de eso. Y de cenotes, que los cenotes también son muy poco estudiados y son cosas increíbles. y todas las cuevas, el sistema de cuevas que hay en Pinar del Río es realmente fascinante. Ahí hay unas cuevas Todo bellas. muy controlado por la tiranía. San Vicente, ahí está San Vicente, el Indio, ¿cuántas más hay? Las Más. personas, los científicos que han controlado la información de los yacimientos en Pinar del Río, son gente que Ujú. ha transicionado desde antes de la revolución y después se convirtieron, o entre comillas, se convirtieron al castrismo. Pero mira, Entonces, ahora, discúlpame rapidito, ahora que tú hablas de eso y que hablan de Guanacavive, ¿quién fue el comandante de la revolución que designaron para eso? El hermano Fidel. Núñez Jiménez. No. No, el hermano. No, el No, hermano se yo no. radicó en el Valle de Picadura y Ahora yo no me acuerdo, él- Julio, yo no recuerdo el nombre, yo creo que se murió hace recientemente. ellos, Él era el que estaba frente ahí, porque Osmani Cienfuegos estaba frente de lo que es la Moca, Pinar del Río, la Sierra de Rosario, la parte esa de la Casa de Polo y esas cosas que ahí tienen cabañas de lujo y todas esas cosas. En los De baños de ahí San vino Polo, Diego, el Fidel Hipólito le construyó una casa de madera preciosa a los padres de Chávez. Pero ahora yo no recuerdo el nombre del comandante de la revolución que le dieron la tarea esa, que vivía allá con la mujer y todo. Él tenía 90 y pico años, unos años. Yo no me recuerdo el nombre y si se murió ya. ellos tienen extremadamente controlada toda la información de todas las expediciones que se han hecho en Pinar del Río. Las cuevas y las estalactitas y las estalagmitas de las cuevas de Pinar del Río tienen información arqueológica extremadamente crucial para la humanidad. Sin embargo, ahí nada más entran expediciones controladas estrictamente por la tiranía. Esto no les despierta la curiosidad, señores. Yo voy a leer aquí, porque la Biblia hay que ir siempre a ella como referencia, aunque no la veamos desde el punto de vista religioso. Pero ubíquense un poquito en estos descubrimientos que se han hecho y luego han tratado de censurar y han tratado de callar, o el Granma de decir a lo mejor sí, pero no. Y miren esto lo que dice la Biblia en Génesis 6. Ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos del Dios verdadero, o sea, ángeles, empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas, y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Después de eso, Dios dijo: ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne, por consiguiente sus días tendrán que llegar a ser 120 años. Los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz. Estos fueron los poderosos, que eran de la antigüedad, los hombres de fama. Entonces, en este tiempo predilúvico, que estamos ubicando las edades de esta riqueza de Pinar del Río, habían híbridos, ¿no? Según lo que la Biblia nos dice, eran seres híbridos y eran los hombres poderosos y famosos de la humanidad. Híbridos, ¿por qué? Porque eran dos especies unidas. Los hijos de Dios, como dice la Biblia, ángeles, como le quieran llamar, cada cual su interpretación y su forma según los conocimientos que ha adquirido por ahí de diferentes fuentes, con humanos. Eran poderosos, eran famosos, eran fuertes, eran violentos, ¿verdad? Porque en otra parte de la Biblia dice que eran hombres muy violentos y que controlaban a la humanidad a través de la violencia.
Entonces, si ubicamos eso con lo que al principio del espacio dijimos, que Jesús nos advirtió que los últimos días iban a ser como los días de Noé, entonces tenemos que ubicarnos cómo eran Disculpa un momentico, Julio Camacho Aguilera, y todavía está vivo, tiene 98 años. Ese Sí, es el pero que esos está viejos al no los frente. sacan de Pinar de Ríos ni dándoles candela. Olvídate de eso, porque eso ahí tiene su cosa. Por eso yo digo que es importante mezclar esto con la parte espiritual, llámenle como le digan, no estamos solos. Y La Biblia también dice, discúlpame un instante antes de que sigas. sí, No estamos solos. Y todos estos personajes del poder, en el poder o en estas zonas, conocen muy bien y entienden muy bien toda esta parte de la espiritualidad del ser humano, pero también de todas estas llamadas teorías de conspiración. Y muchos de ellos han creído, han practicado, se han mezclado con todas estas historias. No solamente los cubanos, sabemos que en otras partes del mundo existen. Y están conscientes de que la vida no es tan materialista como nos las han querido hacer creer. Sigue, Maylin. Fidel era todo menos ateo y dolido. Bueno, Fidel sí. Castro. Les decía que mientras estaba haciendo toda esta búsqueda y mientras estaba preparando para el tema de la cuestión de las sectas, entre comillas, del agua y de todas estas historias del pasado que a veces uno dice, no, o que te dicen, eso son teorías de la conspiración, o tú eres una conspiranoica. Entré mucho más allá y después nosotros, si ustedes quieren, lo vamos desarrollando con este tema del espiritismo en Cuba y todas estas historias y los ritos y demás, que esto necesita y lleva a tiempo, y escucharlos a ustedes, porque ya estoy viendo que todos ustedes tienen muchas informaciones que es muy bueno compartirlas aquí. Bueno, me quito para que siga. Nos hicieron creer que los comunistas eran ateos. Nos sacaron a Cristo de las casas y ellos siguieron practicando sus rituales. Fidel Castro era todo menos ateo. Llevaron a Chávez a Cuba a practicarles rituales religiosos. No, todavía no lo voy a poner otro nombre, vamos a llamarle religioso. Entonces,